Amigos, amigas, ¿qué tal? Cordial saludo una vez más. Gracias a Dios al aire con todos ustedes aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Este espacio que sigue creciendo en audiencia, gracias a todos ustedes que comparten la información y que sigue multiplicando conocimientos, temas, información, alternativas de cómo poder mantener una muy buena salud, de cómo poder mantener una calidad de vida y lo más importante, de cómo poder hacer prevención con tantas situaciones de riesgo que se presentan y con tantas patologías, enfermedades, situaciones que se vienen manifestando hoy por hoy en cada uno de nosotros y en toda la sociedad. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estaremos hablando de algo bien interesante, tal vez desconocido, me sorprendí cuando vi el término, pero bueno, hace parte de una enfermedad o de un grupo, un sinnúmero de enfermedades que se han venido relacionando y que se han venido planteando de esta manera. ¿Conocían la tecnotoxicopatología? ¿Otra vez? Tecnotoxicopatología, sí señores, vamos a estar hablando de todo esto porque tiene que ver y hace referencia a todas estas enfermedades, a todos estos síntomas, a todas estas molestias que se vienen generando por nada más ni nada menos que nuestras ayudas tecnológicas y demás. Computadores, tablets, juegos, plays, celulares, televisores, equipos de sonido, aquí los compañeros, cámaras, luces y demás. Todo esto está causando en la gente, está causando en nosotros una cantidad de enfermedades y síntomas que vamos a tratar, que vamos a contar, que vamos a plantear directamente con la doctora Carolina Mejía, quien es médica y cirujana general de la Universidad del Rosario, homotoxicóloga, eso sí que es importante, homotoxicóloga, y aparte de eso, pues especialista en terapias alternativas, una experiencia amplia en todo el manejo de la limpieza, en todo el manejo del cuidado y en todo el manejo de estas medicinas alternativas que hoy por hoy siguen encontrando más y más factores de riesgo para la sociedad, siguen encontrando más y más factores en cuanto a enfermedades y en cuanto a la salud. Doctora Carolina, nuevamente es un gusto volverla a tener aquí con nosotros. Bienvenida, buena tarde. Hola, buena tarde. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Qué rico estar acá en el programa compartiendo nuevos temas. En verdad que sí, es un gusto poder compartir todos estos nuevos temas y también poderle decir a la gente que hay que cuidarnos y que estamos en riesgo de muchas situaciones que no conocemos, que no conocíamos y que debido a todos estos procesos infortunados que tenemos de meses atrás, pues han venido cambiando nuestra vida y han venido cambiando nuestra salud. ¿Qué es ese término, doctora? Tecnotoxicopatología. Sí, esos términos que nos inventamos desde el mundo médico son bastante complejos. A veces Por ni se fortuna puede me lo escribieron pronunciar. normal, ¿no? No en letra de médico. No, perdón, con todo Total, respeto. no, pero tienes toda la razón, a veces nos complicamos hasta en la letra. Bueno, tecnotoxicopatología, así como su palabra lo dice, si lo descomponemos, hace referencia a, como tú muy bien lo decías, todas las enfermedades y síntomas que son consecuencia de la exposición permanente a estos dispositivos móviles, a los diferentes electrodomésticos que tenemos en casa y en general, pues nosotros estamos expuestos a radiación, ¿cierto? Okay. Estamos, cuando tenemos Wi-Fi, cuando tenemos toda la parte de internet y toda la parte inalámbrica, estos son ondas electromagnéticas que no percibimos, pero que nuestro cuerpo sí las percibe, y cuando estamos de manera crónica expuestas a esto, pues nuestro cuerpo empieza a tener un desbalance, un desequilibrio y se empieza a producir enfermedad. Bueno, y esto está casi que las 24 horas con nosotros y ha estado en este tiempo, en este año, en el transcurrir de este año, pues sí que ha estado con nosotros porque en casa la Wi-Fi está todo el tiempo conectada y son Claro. 24 horas encendida. Total, esto no es nuevo, lo que pasa es que en este momento, durante la pandemia, en la cuarentena y ahora que el teletrabajo, la teleconsulta y todo lo que estamos haciendo de manera virtual se ha puesto, digamos, de auge o ha sido nuestro canal para podernos comunicar, para poder trabajar, pues se hace más evidente, pero esto es algo que lleva mucho tiempo con nosotros y que además hemos venido estudiando desde la parte médica. Bueno, y esos estudios, esas investigaciones que han encontrado, doctora, ¿por qué hay que llamarle la atención a la gente al respecto y por qué hay que empezar a concientizarnos que se están generando problemas? Sí, bueno, hay varias cosas que acá hay que tener en cuenta. Lo primero es que nosotros en nuestro cuerpo somos entre un 75 y un 80% agua, líquido. Entonces,
Imagínate que tú tienes un vaso de agua o tienes una cubeta con agua. Cuando tú a esta cubeta con agua le haces por fuera un impulso de esta forma, Sí. empieza a generar como unas ondas, ¿cierto? Como si estuviera, o cuando estás en la piscina y empiezas a mover las manos, Correcto. esto empieza a generar este tipo de ondas. Pues precisamente eso es lo que pasa con las ondas electromagnéticas que recibimos del dispositivo móvil o celular, del horno microondas, del PlayStation, en fin, de todos estos dispositivos que tenemos alrededor. Y este contenido de líquido, que como les repito es un 75-80% de nuestro cuerpo, pues empieza a generar como todo este desequilibrio. ¿En qué lo vemos? Nosotros, pues digamos que desde la parte médica y desde los estudios, desde hace un muy buen tiempo hay diferentes enfermedades relacionadas con esto. La parte de infertilidad, por ejemplo, hemos visto cada vez más frecuente mujeres jóvenes que quieren quedar en embarazo y cada vez es más difícil. Si nosotros miramos de manera retrospectiva, nos damos cuenta que en nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos y de ahí hacia adelante un poco más, algunas generaciones se alcanzaba a tener familias súper grandes y quedar en embarazo no era un problema. Hoy en día sí es un problema. Pero además de digamos como de los síntomas y las enfermedades que se pueden generar consecuentemente, está toda la parte también psicológica y emocional. Entonces esto ha sido todo un tema de discusión porque claro, el estar en redes sociales de manera continua, el estar también pendiente de recibir o no recibir un correo electrónico, de estar o no en una reunión virtual, esto también genera diferentes emociones y ahí pues ya empezamos a ver problemas de ansiedad, trastornos de sueño, temas de depresión que van muy asociados con esto. Le contaba a la doctora antes de iniciar el programa que en la preparación de la información, al recibir la información, leí el tema y justamente estaba grabando y tenía 2 computadores a un lado, el sistema de grabación, el televisor de guía, el audífono y me di cuenta, es en serio. Y sin quererlo, es una situación que a diario uno hace porque hace parte de su trabajo. Y me puse a reflexionar sobre el tema y en verdad de que esto va repercutiendo y no me imagino a estas personas que de pronto pues por desinformación pues no logran manejar el asunto. Pues, el hacer una pausa, las pausas activas tan importantes, el desconectarse, el apagar absolutamente todo, el desconectar la energía de los equipos, todos estos procesos. Esas enfermedades, doctora, y estos cambios, ¿cómo los han recibido ustedes? ¿Qué es lo que más se está presentando? Problemas físicos, neurales, acaba de mencionarlo también. Sí, yo creo que esto es un abanico de patologías o enfermedades que se están asociando pues como a esta nueva realidad virtual. Sí. Y dentro de esto pues yo te voy a contar mi experiencia desde la parte de consulta y la parte clínica. Por favor. El tema de insomnio es algo que se disparó increíble durante la época de pandemia y esta época de cuarentena. Y el insomnio pues tiene diferentes causas que yo asocio a todo esto. Entonces, por un lado, estamos recibiendo toda la luz y todas estas ondas electromagnéticas de las que hablamos y nuestra glándula pineal, que es como ese bombillito o esa estructura anatómica que está en nuestro cerebro, pues percibe que es de día todo el tiempo. Entonces, estamos con el computador, como tú muy bien lo dices, computador 1, computador 2, el celular, el televisor, pues tenemos un montón de estímulos neurosensoriales que nuestro cerebro pues está todo el tiempo recibiendo y son las 9 de la noche, las 10 de la noche, las 11 de la noche y para el cerebro pues sigue siendo de día. Por un lado eso y por el otro lado hay un tema de higiene de sueño. También. Entonces no estamos tampoco cumpliendo o lo que yo veo con mis pacientes es que les pregunto, como, ¿y tú duermes con tu celular al lado? No solo un celular, sino 2 celulares, la tablet. Entonces llega un mensaje y estos pop-ups que se abren y que de una, como que se ilumina la pantalla, eso de una es una estimulación. Y la habitación. Y la habitación, bien, claro. Por supuesto. Entonces es una estimulación neurosensorial que, como te digo, nuestro cerebro toma es como, ya es de día, o ya es momento de levantarnos o no es hora de dormir. Y empieza a generarse una alteración en el ciclo circadiano impresionante.
Y de ahí me imagino también la combinación de síntomas o también la combinación de esfuerzo físico, ya mencionó la doctora el esfuerzo mental, de pronto los problemas de alimentación, porque tampoco son los adecuados o no son los buenos, y el insomnio que empieza a resentir tanto esa fatiga, ese cansancio y demás, doctora. Total. Hay otra cosa que además de lo que tú mencionas, esta fatiga también viene relacionada con esta exposición permanente y esto hace que hay un órgano muy pequeñito en la célula que se llama la mitocondria. La mitocondria es la encargada de producir, es como la trabajadora la que activa sí. toda la parte energética en nuestro cuerpo, y estas ondas electromagnéticas permanentes producen una mitocondriopatía o enfermedad de ese órgano que genera pues actividad. Entonces, otro motivo de consulta muy frecuente para estos días es: doctora, me siento absolutamente agotada, o sea, Claro. como si no durmiera y estoy durmiendo. No reparo con el no, sueño. no es un sueño reparador. Y si a eso le sumamos los síntomas ansiosos, que son además también un Caramba. motivo de consulta impresionante, porque claro, lo hablábamos ahorita comenzando, y estamos en una situación de mucha incertidumbre. Y es algo que no nos han enseñado a controlar, es algo que no nos han enseñado a manejar. Entonces, el no poder tener control de qué va a pasar en una semana, de qué va a pasar en un mes, de qué va a pasar el otro año, pues esto también está generando disparados síntomas emocionales y mentales como ansiedad y depresión. Bueno, estamos en este Salud para Todo compartiendo información con la doctora Carolina Mejía, quien hace parte de este equipo de trabajo maravilloso de Laboratorios GEL, la gerente médico de Laboratorios GEL de Colombia, con quienes estamos hablando de todo este proceso de la tecnotoxicopatología que hace referencia a esas exposiciones o a ese exceso de manejo de aparatos tecnológicos que nos están afectando nuestra salud y nuestro organismo. Una primera pausa de interés y ya estaremos regresando para plantear más situaciones y para contar a todos ustedes los riesgos que tienen estos excesos de manejo de tecnología que estamos hablando hoy aquí en Salud para Todo. Continuamos, aquí estamos en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, compartiendo mucha información, temas de interés, muchos solicitados por ustedes, amigos, a través de las redes sociales y que obviamente recibimos de la mejor manera. Sigan compartiendo, síganos escribiendo, síganos consultando y también sigan entretenidos, conectados con Teleamiga Internacional y con Salud para Todo para aprender de todos estos factores de riesgo que pueden tener, obviamente, las personas, nosotros los seres humanos y en especial nuestra salud. Tecnotoxicopatología, ese término me sorprende, pero cada vez recibo más información, investigué y en verdad es una problemática, doctora, porque en todo momento, en todo espacio, en todo lugar hay energía y obviamente están estas ondas. Y ni qué decir ahora que antes teníamos el espacio en la empresa y de pronto pues teníamos la oficina y demás, pero ahora que estamos compartiendo en pareja, que estamos compartiendo en familia, que no solo es un equipo, que es el equipo de la casa, que es el equipo del trabajo y que está el equipo de los chicos y demás, entonces muchos factores de riesgo. Hizo referencia al insomnio, doctora, pero ¿qué otros síntomas o qué otras enfermedades ha encontrado o ha recibido en consulta de las cuales pues también se debe uno preocupar? Claro, definitivamente los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos, Caramba. que de hecho estos síntomas ansiosos también consecuentemente generan una alteración en el patrón de sueño. Los síntomas ansiosos, uno digamos que diferencia un diagnóstico de un trastorno de ansiedad a síntomas ansiosos, porque son síntomas que aparecen y desaparecen, que no están de manera continua durante el día o durante las semanas, y hace referencia a algunas sensaciones físicas como sudoración, taquicardia, sensación de... los pacientes normalmente lo refieren como: es que siento un vacío acá, como un desasosiego, como una angustia permanente que no sé de dónde viene. Entonces, cuando empiezo a indagar un poco en la consulta, lo que me doy cuenta es estos síntomas ansiosos están muy relacionados con este miedo miedo de contagiarme, miedo de no sé qué va a pasar con mi parte económica. Hemos tenido también un impacto en términos financieros por esta falta de actividad
durante los meses de marzo, abril, mayo, los primeros meses de la cuarentena, que pues están dejando sus rezagos y que además no sabemos también cómo va a continuar. Claro. Entonces todo esto se ha convertido también en un motivo de consulta muy, muy frecuente. Y a eso hay que sumarle, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes, que también es una población que está fuertemente impactada, igual que los adultos mayores y que todos, pero en esta población puntualmente lo que estoy viendo es esto de las redes sociales, esto de estar en contacto virtual con el exterior, también genera síntomas ansiosos, ¿sí? Porque yo subo una foto y cuántos likes me dan, cuántos seguidores tengo, cuántas personas... ¿Qué logro con eso? ¿Qué logro con eso? Sí. Y empiezo a ganar, es como amor propio, autoestima y un montón de temas que son muy importantes detrás de. Entonces, pues también nos genera un gran interrogante de ¿cómo va a ser esta nueva generación? ¿Cómo va a ser esto después? ¿Qué daños y secuelas vamos a tener consecuentemente? Están muy vulnerables a todo. Claro, están muy vulnerables a todo, además que en los más pequeños, que están en un momento donde compartir también de forma presencial con sus pares, pues también se hace indispensable en su desarrollo, tanto cognitivo como en su desarrollo físico. Entonces, pues resulta ser bastante retador también toda esta parte de los síntomas ansiosos y de todo esto relacionado con redes. Y creo que algo mucho más preocupante es el tema del sedentarismo. Antes nuestra infancia fue totalmente diferente, en donde aprovechábamos el día al máximo y en donde no permitíamos que se nos fuera ni un minuto, pero en actividad física, en actividad constante, en parques, en exteriores, en prados, con naturaleza. Y hoy por hoy, pues bueno, la situación los ha puesto a estar en casa, muy difícilmente con algún espacio para poder interactuar con alguien más o para poder por lo menos ejercitarse de una mejor manera. Y pues obviamente esto sumado a que el sedentarismo los está cogiendo y a todo lo que está pasando con esto de la tecnología, pues sí es un poco preocupante el tema. Doctora, encuentro también por acá algo de nomofobia. ¿Qué es esto de nomofobia? Pues aquí está relacionado también con todo esto que yo veo asociado a estar en toda esta situación de peligro, ¿cierto? De estar como todo el tiempo expuesto a de pronto me va a pasar, de pronto me va a contagiar, si salgo, si no salgo, si en un futuro no tengo con qué. Y esto hace que todo el tiempo esté en una continua preocupación relacionada con lo que está pasando a mi alrededor. Incertidumbre de poder lograr algo. Incertidumbre total. Está relacionado con esa falta de control, porque es que el ser humano, además tenemos algo muy particular y es que creíamos, y si nos ponemos un poquito más trascendentales e introspectivos, pues nos damos cuenta que esto también nos está llevando a un aprendizaje evolutivo inmenso, pero como venimos en ese proceso de aprender, entonces exponernos a no sabemos qué va a pasar, pues empieza a generar un montón de fobias, entre esas como estar preocupado por todo lo que está pasando a mi alrededor y estar preocupado frente al peligro latente y que está ahí continuo. Toda esa parte emocional, doctora, junto a la parte neural y a la parte nerviosa, sí que resiente al cuerpo, ¿no? Porque lo mencionaba con el tema del insomnio, por el desgaste físico, por esa pesadez, por esa fatiga crónica, pero de allí en adelante empiezan las dolencias. Y me imagino que muchos televidentes dicen, pero no sé ahora por qué me duele tanto la espalda, no sé ahora por qué siento tanto dolor de cabeza, no sé ahora por qué mis extremidades superiores ni las puedo mover, doctora. Así es una sumatoria de muchas cosas. Entonces, la parte emocional genera consecuencias en todo el cuerpo, desde la parte inmune, que para este momento pues viene a ser bastante importante, porque pues podemos confrontarnos con un coronavirus o podemos confrontarnos con una influenza o parainfluenza, claro. O sea, vivimos en un medio donde hay virus y pues debemos exponernos. Entonces, pues esta parte inmunológica relacionada con la parte emocional es bastante estrecha. Pero adicionalmente está todo el tema gastrointestinal, está toda la parte osteomuscular, como tú muy bien lo dices, pues en esta parte osteomuscular, además de el no estar en continua actividad, sino este sedentarismo, pues también hace que nuestros músculos empiecen con una atrofia
que La retracción. Claro, retracción, que cuando ya tú empiezas como a tomar una actividad medianamente cercano a lo que previo a la pandemia teníamos, pues empieza a doler un montón de zonas de nuestro cuerpo que antes no dolían. Y el peligro al que nos exponemos, porque en determinado momento nos podemos esforzar y podemos hacer algún desgarre, alguna dislocación, Así bueno, en es. fin. Totalmente Cosas que de pueden acuerdo. pasar. Ese tema, para que todos ustedes reflexionen un poco, amigos televidentes, para que todos ustedes tengan de pronto algunas conductas sanas y, ¿por qué no decirlo?, para que tengan alguna planificación de tiempos en casa. Es momento, pues, obviamente, de seguir avanzando. La tecnología, pues, nos está casi que absorbiendo de la mejor manera, nos está enseñando muchas cosas, pero al mismo tiempo nos está dañando otras. Y aquí encontramos un sinnúmero también de síntomas que son sorprendentes, por lo menos los mareos, los cibermareos, doctora. Total, esto también está relacionado con fatiga visual, con fatiga óptica y pues claro, pues todo el tiempo estamos frente a una pantalla, bien sea de un dispositivo móvil o de un PC, Claro. de un computador o un televisor, y esto pues por supuesto que también la parte refractaria tiene un impacto importante. Bueno, y aparte de esto, pues no solo se va a dañar la vista, sino también puede tener el riesgo la piel. Así es. Porque finalmente, lo hablábamos en programas anteriores, estos destellos de luz en su momento o en determinado momento pueden resentir la misma piel. Claro, si bien nuestro cuerpo tiene, la piel de hecho es un órgano inmunológico, es una barrera que nos protege de los rayos ultravioleta, nos protege también del ambiente microbiano que está pues in situ en nuestro alrededor. También el estar expuesto, a todos estos rayos de manera permanente, pues hace que esta primera capa de la piel, que es la epidermis, y de ahí en adelante, pues también va generando un impacto que en algún momento podemos empezar a ver incluso lesiones que no relacionamos porque no nos estamos exponiendo al sol, Claro. o podemos encontrar incluso también algún tipo de manchas y están más asociadas a este tipo de luces, a la luz Claro. de la pantalla, y pues por supuesto que tiene un efecto evidente. ¿En qué momento, doctora, podemos decir, debo hacer una pausa? ¿En qué momento necesito tomar decisión y cambiar? ¿En qué momento debo como cortar con esas costumbres que vengo realizando y pues por lo menos visitarlos a ustedes, los profesionales? Sí, así es. Mira, me encanta tu pregunta porque nosotros como humanos estamos acostumbrados a consultar o hacer cambios en nuestra vida cuando ya se presenta el síntoma o cuando se presenta la enfermedad. Nos acostumbramos a acostumbrarnos a. Exactamente, nos acostumbramos a estar con Sí. dolor de cabeza, nos acostumbramos a vivir cansados, nos acostumbramos a no dormir bien, etc., etc., etc. Entonces, esto es un tema de prevención y es un tema de tomar, como dices tú, planificarse en el día y entender y comprender más bien que todo esto hace parte de mi salud y que se va a ver esta repercusión ahora o en un futuro. Entonces, ¿en qué momento hacerlo? Debería ser parte de nuestra rutina diaria. Entonces, así como hacemos pausas activas, entre comillas, los que las hacen y los que no, pues hay que hacerlas, Sí. de estiramientos, de pronto respirar diferente, pues también hay que hacer estas pausas activas relacionadas con todos estos dispositivos y estas ondas electromagnéticas. Bueno, momento de continuar con ustedes, momento de seguir hablando de esos temas tan importantes y de seguir conociendo los factores de riesgo que pueden tener nuestro organismo, que puede tener nuestra salud y que puede tener todo nuestro entorno, no solo nuestra pareja, no solo nuestros hijos, nuestra familia, nosotros mismos debemos tomar conciencia de todo lo que nos está pasando y cómo podemos prevenirlo. Vamos a una nueva pausa, ya estaremos regresando con ustedes para seguir hablando y para darles algunas alternativas de cómo controlar, de cómo manejar y al mismo tiempo cómo prevenir estas enfermedades, síntomas, también de pronto patologías que se presentan por este tema de lo que está acompañándonos hoy por hoy. Ya regresamos con todos ustedes.
Seguimos con todos ustedes aquí en nuestro espacio, en nuestro programa, compartiendo con todos esta señal y al mismo tiempo compartiendo estos consejos tan importantes para nuestra salud. Salud para todo de Teleamiga Internacional, siempre 1 a 2 de la tarde, lunes a viernes, con los profesionales que nos llevan por la senda de la salud y que nos explican, nos muestran, nos proponen diferentes alternativas de prevención, de cuidado, soluciones para tantas enfermedades y tantas cosas que ven apareciendo, doctora. De un momento a otro creíamos estar bien, nos apareció un virus, se convirtió en una enfermedad, ahora es una pandemia y de ahí se han multiplicado una cantidad de cosas. ¿Cómo empezar a manejar tantas enfermedades físicas también, doctora? Porque hablamos de las emociones, hablamos de nuestra mente, de la parte nerviosa, pero ya hicimos referencia de pronto a los dolores, pero hay más enfermedades físicas que debido a tanta presión, que debido a tanta carga, que debido a tantas cosas como las que hemos venido hablando se presentan, muchos cánceres, doctora. Así es. De acuerdo, mira, la parte orgánica, empezamos hablando de toda la parte de sistema nervioso y esto relacionado con la parte de estrés e insomnio. Pero en la parte sistémica, en la parte de nuestro cuerpo, pues también este impacto electromagnético puede generar diferentes tipos de patologías oncológicas o de cáncer y esto pues ya está estudiado hace mucho tiempo. Esto no está relacionado con la época de la pandemia ni nada, pero sí entendemos desde lo molecular, desde lo más pequeño, como yo te decía al principio o como les contaba, que nos imagináramos como este balde lleno de agua, que es nuestro cuerpo, y vienen estas ondas electromagnéticas de diferentes fuentes a generar como este impacto o estas olas permanentes, y esto hace que se genere un desorden molecular que llega a un punto en el que la célula ya no logra trabajarlo, ya no logra como balancearlo, soportarlo, y aquí entonces empieza una reproducción celular alterada, nosotros llamamos una manifestación celular neoplásica, y estas células que se empiezan a reproducir de manera anormal, pues ya van creciendo y la célula vecina le va pasando lo mismo, y de esta forma podemos tener una consecuencia con una presencia de un tumor. Y esto pues se puede presentar en diferentes partes del cuerpo. Claro, claro, y sin saberlo. Y sin saberlo, claro, y digamos que la exposición a este tipo de dispositivos y estas nuevas corrientes que nos han ayudado desde lo tecnológico, pues nos están generando este tipo de consecuencias sistémicas. Bueno, eso por la exposición, pero cuando el manejo, doctora, la implementación del mouse y todo lo que tiene que ver, aquí también aparece lo del túnel carpiano, que es algo muy doloroso, muy incómodo, que dicen muchos muy difícil de corregir, sanar, hasta con la cirugía que a veces pasa a ser más infortunada, desafortunada, pues bueno. ¿Cómo poder evitar también eso? Ejercicios, estiramientos, pausas. Así es, y mira que ahora que tú lo mencionas, esto también se ha vuelto como un motivo de consulta de moda, y es el tema del túnel carpiano y también la tendinitis del quinto artero, que es nuestro dedo pulgar, ¿cierto? Y que todo el tiempo estamos algo más acá, coloquial, la chateadera. Total, estamos whatsappeando todo el tiempo, entonces escribir, esto pues también hace que nuestros ligamentos y nuestros tendones entren en un estado inflamatorio o proinflamatorio, y para eso, ¿qué es importante? Estar continuamente haciendo este tipo de estiramientos, haciendo pues como una flexo-extensión continua para evitar que esa contracción tendinomuscular pues permanezca durante el tiempo. Y lo mismo a nivel de la muñeca, porque esto cuando lo vemos en WhatsApp y chateando con el celular, pero lo mismo pues los que estamos enfrente de un computador, en consulta, en diferentes trabajos, con todos los miembros superior. Entonces es importante hacer también este tipo de ejercicios y pausas activas, al igual que con los aparatos, con los dispositivos, pues también con nuestro mismo cuerpo. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Estas físicas o estas nerviosas emocionales? En este momento es una mezcla de todo, pero yo diría que el desencadenante primario viene desde lo emocional y desde cómo. Claro, porque cuando tú estás bien contigo mismo, cuando tú estás tranquilo, cuando tú te sientes cómodo y sin miedo y sin incertidumbre, haces ejercicio, te levantas temprano, haces pausas, te mueves, eres activo, mientras que si estás con miedo, estás continuamente en tu mente
con pensamiento que está ahí rodeando 24/7 Claro. todo el tiempo. Entonces, pero es una suma. Pero bueno, doctora, los que de pronto logran identificar, los que de pronto dicen, sí, es mi problema, pero aquellos que todo el tiempo dicen estar bien y no lo están, aquellos que todo el tiempo en apariencia uno los ve bien, pero no lo están, que no logran exteriorizar todas esas cosas, doctora, ¿cómo poder decirles, hay que hacerlo? ¿Cómo poder decirles, ven, tómate un tiempo, expulsa, manifiesta eso que está pasando? Sí, es muy importante esto que tú estás diciendo, porque a veces nos juzgamos a nosotros mismos o juzgamos a las personas que están a nuestro alrededor por ser débiles o por no tener la fuerza para confrontar la situación actual. Y es importante lo que tú estás diciendo, y es muy importante, de hecho, es muy importante hacer esa catarsis. Entonces, la recomendación es hablen con sus amigos, familiares, si se necesita una ayuda, para eso estamos los profesionales en la salud, entrenados en este tipo de cosas, para poder dar soporte o para poder dar una guía profesional en este sentido. Bueno, y estas ayudas profesionales pues son importantes, y por eso el trabajo mancomunado, el trabajo en equipo y el trabajo también como alternativa que hace Laboratorios GEL, porque no solo es la marca, no solo es el laboratorio, sino las campañas con las cuales le dicen a la gente, hey, amigo, amiga, es momento de cambiar, es momento de recibir información, es momento de tener un mejor servicio, y lo más importante es momento de cuidar nuestra salud. Esto es otro problema que tiene la sociedad, doctora, que tenemos nosotros los seres humanos. Decíamos ahorita que nos acostumbrábamos al dolor, a la incomodidad, pero aún así no prevemos situaciones, aún así permitimos que en casa se presenten cosas y que se sigan haciendo cosas que no deberían ser. ¿A qué cree, doctora, que se le puede atribuir todo esto, que de pronto no tenemos conciencia, que de pronto no queremos aceptar la situación? ¿Por qué puede pasar todo esto? Yo creo que igual también es una sumatoria de cosas. Una de esas es la negación, y es como querer pensar que todo está bien, que somos felices, que no va a pasar nada, que no importa las cifras que nos esté dando el noticiero en Colombia o en el mundo. Y por otro lado, pues también está un poco esta cultura en la que vivimos de pensar solo en mí, ¿no? Y en no pensar en comunidad. Yo creo que esta pandemia nos ha llevado a diferentes aprendizajes, como decíamos previamente, pero uno de esos también es en pensar que si yo me cuido, te cuido. Claro. ¿Cierto? Porque esto ya no depende solo de mí, sino depende del resto, depende de todos. Entonces, es una serie de cosas. Yo creo que son miedos, yo creo que es una parte cultural, yo creo que es una parte incluso de crianza y de cómo vivimos en nuestras casas y en nuestro país. ¿Verdaderamente se pueden venir peores cosas, doctora? Eso es muy incierto, realmente es muy incierto. En este momento pues se está trabajando. Porque uno lo escucha a todo momento, uno dice, no, es que después de esto, quién sabe qué más va a venir, no, es que después de esto, la situación, no, es... Pero... claro, y en redes y en los medios vemos un montón de cosas, y que hay un nuevo virus, y que el virus puede generar diferentes mutaciones y ser más agresivo y llegar otro virus. Todo eso puede pasar, como puede que no. O sea, realmente en este momento es muy incierto. Sí. Y creo que lo que tenemos que aprender de todo esto es a vivir el momento presente, a cuidarnos, a prevenir y a vivir el día a día con mayor felicidad y gratitud. Lo preguntaba porque definitivamente depende de nosotros dejarnos afectar, o depende de nosotros dejarnos llevar a tantos extremos. Así es. Y creo que ustedes lo identifican y lo manejan de una mejor manera en su consulta. Totalmente de acuerdo. Y mira que hacia allá va la medicina bioreguladora de la que nosotros hablamos desde GEL, y pues como no solo desde el laboratorio, sino como médicos especialistas en bioregulación y en homotoxicología, y es unir todas estas redes o estos diferentes sistemas del cuerpo, desde lo psicosomático, desde lo emocional hasta lo orgánico, y pues esto depende de una guía médica, pero también depende de cómo yo en casa y de cómo yo me cuido, con la alimentación, con la forma en la que pienso, con la forma en la que hago estas pausas activas, por ejemplo, también, no solo de la tecnología, sino también con mi cuerpo. Entonces, ¿está en nuestras manos? Sí, y lo que venga, pues vendrá.
porque sobre eso no podemos hacer No, mucho. claro, todo es incierto, Todo es pero incierto. finalmente somos lo que sentimos y pensamos. Así es, totalmente. Y mira que eso es algo que a mí me encanta y es que los pensamientos y lo que tú, como tú lo dices, somos lo que pensamos y lo que comemos también, porque los pensamientos finalmente se convierten en sustancias químicas en nuestro cuerpo y esas sustancias químicas son las que hacen que estemos o en salud o en enfermedad. Entonces depende de cada uno de nosotros cómo vivimos esto, cómo confrontamos esto y cómo pues nos preparamos para vivir con o sin pandemia de la manera más sana y feliz. No nos estamos inventando nada, amigos televidentes. No estamos haciendo referencia a algún tabú, no estamos haciendo referencia a algo desconocido, a algo incierto, no. Estamos haciendo referencia a la realidad personal, a la realidad como sociedad, a la realidad como papá, como mamá, como hijo, a esa realidad que de pronto entorpece, daña y cambia nuestro entorno y que de una u otra manera resiente nuestro organismo. Y es por esto que la invitación de Salud para Todo es a la reflexión y también al prevenir y a cuidar nuestra salud. Siempre lo planteamos, siempre lo decimos, siempre tenemos profesionales con los cuales aprendemos y conocemos de todos los pormenores y de todo lo que llega, como dice la doctora, de todo lo que aparece. Pero en determinado momento lo que queremos hacer es ubicarnos como alternativa para todos ustedes con la cual puedan manejar, controlar, desarrollar y evitar tantos problemas de salud. Después de la siguiente pausa, la doctora nos estará contando cómo poder hacer prevención, qué alternativas tenemos, cómo podemos enfocarlas en casa y al mismo tiempo cómo desde Laboratorios GEL empiezan a hacer un trabajo maravilloso para contrarrestar tantos problemas e inconvenientes de salud. Ya regresamos con ustedes. Continuamos con todos ustedes, amigos. Salud para todo aquí en Teleamiga Internacional, 1 a 2 de la tarde, lunes a viernes, para que ustedes programen su tiempo, para que todos los días tengan una cita diaria con nosotros, valga esa redundancia, para aprender de salud y al mismo tiempo para conocer enfermedades, para conocer patologías, para conocer alternativas y para de pronto recibir información que no teníamos detallada. Por ejemplo, en el día de hoy, tecnotoxicopatología. Aprendimos de todo esto que nos está perjudicando, qué tiene que ver con estos aparatos, qué tiene que ver con todo el entorno, qué tiene que ver con la nevera, con el horno microondas, con el equipo de sonido, con los televisores que ahora nos encantan, gigantes, grandotes, bellísimos por la imagen, pero que nos está dañando la salud, pero que sin saberlo nos están repercutiendo negativamente, obviamente para todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, desde la parte neural, desde la parte física, desde la parte visual, ya lo explicó la doctora de la mejor manera, y que de una u otra forma pues no tenemos presentes ni tenemos en cuenta para corregir ni para manejar. Así que doctora, por favor le vamos a explicar a los televidentes cómo podemos hacer de pronto un manejo a estas situaciones. ¿Qué recomendaciones podríamos tener para obviamente evitar tantas situaciones? ¿Y qué recomendaciones para toda la comunidad, para todos los televidentes, podemos emplear en casa, podemos compartir en familia para evitar de pronto situaciones difíciles con nuestra salud? Claro que sí, la parte de prevención es absolutamente importante y podemos tener como dos manejos. Una parte no farmacológica y una parte farmacológica natural, mejor, es como mi expertise, es como mi propuesta, pero dentro de lo no farmacológico, lo natural. Lo natural, lo no farmacológico es lo que podemos hacer sin tomar medicamentos ni nada natural. Muy bien. Es todo esto, todas estas pausas que podemos hacer y el uso, por ejemplo, de plantas. Mira que las plantas, mejor las plantas grandes o las plantas como estas chiquitas que veo aquí, estas nos ayudan también a que estas ondas electromagnéticas puedan ser absorbidas por la misma raíz de la planta y que no el 100% de estas ondas causen un impacto en nuestro cuerpo. Perfecto. Por otro lado está la parte de la pausa activa, como decíamos, entonces por lo menos 3 o 4 veces en el día desconectarnos de los electrodomésticos y dispositivos que tengamos alrededor y hacer, no sé, salir al balcón, salir así sea un poquito en la calle con el tapabocas, con todas las medidas de bioseguridad, pero poder tomarnos esta pausa sin estar recibiendo esas ondas de manera permanente. Oxigenarnos, que no solo es respirar, sino recibir la luz del día, recibir el aire, la brisa, el viento. Así es, que además esto pues nos ayuda también a otras cosas como aumento en vitamina D, que será, pues esto ya es otro tema. Y por otro lado, pues tenemos en términos de manejo farmacológico natural, preventivo, con biorregulación,
Uno, estimular las defensas. Inmunoestimulación en este momento es súper clave, tener nuestro sistema inmune lo más sólido y robusto en caso de estar frente al virus que sea. Por otro lado, tenemos herramientas muy buenas, farmacológicas, naturales, bioreguladoras, que nos ayudan a manejar la ansiedad, los síntomas ansiosos, los síntomas que vienen del estrés, que es lo que estamos viviendo en este momento, y pues también el manejo de la inflamación, porque nos estamos inflamando de manera continua con todas estas ondas que tenemos electromagnéticas, pero además con todo lo que comemos, con todo el estrés en el que vivimos, es manejar también esta inflamación desde lo natural también es muy importante. Entonces, desde las terapéuticas alternativas bioreguladoras tenemos todo un arsenal de opciones en las que podemos trabajar de manera conjunta con estas otras cosas preventivas. Todo este mundo alternativo ha pasado a ser ahora integrativo, doctora. Total, es porque integrativo. Mente, cuerpo, espíritu. Así es, y es que pues finalmente el cuerpo no es solo los órganos. Claro. Nuestro cuerpo pues está integrado con nuestra parte mental y pues con nuestra parte también emocional que consecuentemente puede terminar en una enfermedad orgánica. Doctora, un consejo para estas personas que han perdido el sueño, que tienen estos procesos de insomnio, que no pueden descansar, que van a la cama y despiertan como si no hubiesen dormido ni 15 minutos. Doctora, ¿qué les podemos decir a todos estos televidentes? Bueno, entonces primero la parte de higiene de sueño es fundamental. Cuando se vayan a la cama, cuando es hora de dormir, es hora de dormir. No es hora de chatear, no es hora de ver televisión, no es hora de estar en el computador, sino que la habitación debe estar en la medida de lo posible, que no entre ni un rayo de luz, que no entre esos estímulos visuales, sino que esté todo apagado, todo esté en silencio. ¿Qué tan cierto es, doctora, perdón, la interrumpo, que ojalá ni siquiera hubiese un televisor en la habitación? O que Sería ideal. ¿Sí? Sí, eso es lo ideal. Bueno. En términos de higiene de sueño, eso sería lo ideal. Vemos personas que incluso para quedarse dormidas necesitan el televisor encendido, pero resulta que durante el sueño tenemos diferentes etapas, un sueño profundo, un sueño no profundo, y con este televisor encendido nuestro cerebro igual está activo, está recibiendo estímulos y no entra en estas fases profundas de reparación. De acuerdo. ¿Listo? Y bueno, y por otro lado, para la parte de insomnio que me preguntas, para recomendar a estas personas que están con este tema, manejar el estrés también es fundamental, porque normalmente estos temas de insomnio son consecuencia de niveles altos de cortisol y pues para esto tenemos también en el mercado productos bioreguladores que ayudan desde lo natural a manejar todos los síntomas de estrés y mejorar consecuentemente este sueño. Esos procesos de ansiedad, de angustia, de depresión, causados por apegos, por la situación, por todo, no menciono más cosas porque definitivamente sabemos y conocemos todo lo que nos ha pasado, también nos podemos manejar, doctora, podemos directamente nosotros decirle al cerebro o enviar el comando, bueno, ya está bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a limpiar, vamos a borrar. ¿Qué consejo le damos a estas personas que de pronto, suena fácil decirlo, me estarán diciendo muchos, pero aquí está la doctora, la profesional, que de pronto nos puede direccionar de una mejor manera? Así es, primero es importante aceptarlo, aceptar el proceso en el que cada quien esté, de pérdida o en el punto de tener que desapegarse de una situación o de una persona y reconocer, esto es importante, no juzgarse y reconocer cuando se necesite una ayuda. Para eso estamos también los profesionales en salud, para guiar y apoyar en este tipo de procesos. Y ese reconocimiento pues hará de una manera más sencilla el proceso. Claro, por supuesto, cuando tú comprendes que estás en esta etapa de duelo, cuando tú comprendes que necesitas desapegarte de una situación, de un trabajo, de una persona, empiezas en un proceso mucho más consciente que puede que no sea fácil, pero de alguna manera puedes ejercitar tus conexiones neuronales y poco a poco ir generando un proceso sanador. Y esa parte física, doctora, que en definitiva muchas veces nos marca y que en definitiva a veces nos imposibilita de muchas cosas, que nos deja como ahí, como quieticos, pero que en otras veces pasa a ser como esa perecita, ¿la activamos, la podemos hacer, la podemos manejar? Claro que sí, y es fundamental. Mira que el ejercicio resulta ser la parte
más importante en un proceso tanto de síntomas ansiosos como de síntomas depresivos, como de un tema muscular pues generalizado como lo estamos haciendo. Y no se necesita hacer ejercicio funcional, no se necesita hacer cosas extremas. Podemos con 20 minutos al día que nos comprometamos a hacer en casa o afuera con todas las medidas de bioseguridad, nuestro cuerpo lo agradece. Ojo que no son los 20 minutos de estar yendo y caminando hacia el mercado, de son estar yendo y 20 viniendo hacia la empresa. Exacto, son 20 minutos en los que tú te pones tus tenis, te pones tu ropa para hacer ejercicio y conscientemente estás pensando en voy a hacer ejercicio. Puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser cualquier tipo de actividad física, es ejercicio para el cuerpo. Pero que sea ejercicio y planificado, no la rutina diaria del ir y venir de un lado a otro, no la rutina diaria del estar para allí, para acá, no, el ejercicio. 20 minutos programados en donde yo le digo a mi cuerpo, vamos a caminar 20 minutos, y es a caminar, oxigenar, respirar, soltar y también sanar. Así es. Pues bueno, doctora, en verdad ha sido bien interesante conocer tantos factores de riesgo que tenemos con nuestro organismo, que tenemos con esto de la aparatología y demás, pero también es interesante conocer dónde podemos ubicarlos, dónde podemos encontrar esos servicios, esta atención, de pronto estas recomendaciones, redes sociales, teléfono, campañas, no sé. Claro que sí. Bueno, GEL tiene su propia página y la pueden encontrar en www.gel.com. Y tenemos también redes sociales, entonces pueden seguirnos como gel.com o Gel Colombia en Facebook, en Instagram. Perfecto. Y pues ya directamente conmigo por Instagram en doctora Raya al Piso Carolina Mejía. Perfecto, doctora Carolina. ¿Cada cuánto hacen brigadas o campañas ustedes? Mira, nosotros continuamente en GEL estamos generando información, contenido para los pacientes, para los médicos. Tenemos pues programas de educación muy robusta, pero en este momento y durante toda la pandemia hemos estado generando campañas e información de importancia, no solo en la parte de contagio y en la parte digamos, del virus, sino también de todos estos temas que resultan ser totalmente relevantes. Supongo esto es gratuito o hay algunas que tienen costo? No, totalmente gratuito, pues en redes, y hay algunas que tienen costo, pero ya es para los médicos, personal de la salud, pero para pacientes, exacto, para las personas en general, estamos brindando información en estos medios y en estas páginas, tanto en redes como en la página web. Pues qué bien conocer un poco más de la información que se viene presentando en la actualidad profesional médica y también que se viene presentando en esta actualidad de pacientes con manifestaciones y enfermedades. Como siempre, muy complacido, doctora Carolina, de tenerla acá. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, pasamos delicioso y bueno, qué rico poder seguir dando información de este tipo. Ya lo saben, amigos, hay un nuevo término, hay una nueva enfermedad, o mejor, una nueva, ¿cómo explicarlo? De pronto definición que está abarcando y que está agrupando tantas enfermedades a causa de todo lo que tiene que ver con la tecnotoxicopatología, que podemos prevenir, que podemos manejar, que podemos curar, siempre y cuando pues tengamos una higiene mental, una sana salud y al mismo tiempo unos procesos limpios y sanos en todo nuestro entorno. Nuevamente gracias, doctor, a todos ustedes también, amigos, el agradecimiento y la invitación para que sigan conectados con nosotros. Salud para todo de Teleamiga Internacional de 1 a 2 de la tarde, por supuesto entregando mucha información con relación a la salud y a muchas enfermedades, síntomas y patologías, y también lo más importante, alternativas para todos. Continúen con la programación de Teleamiga y ya saben, siempre aquí Salud para Todos de 1 a 2 de la tarde. Soy Edwin Ayala Ríos. Como siempre, a todos gracias y mil bendiciones.